mientras unos piden cuarentena estricta, hay quienes piensan que esa no es la salida. Doctora Fernanda, muy buenas tardes. Hola Catalina, muy buenas tardes. Miren, es importante tener una mirada equilibrada, hacer un alto en medio de toda esta situación, ser sensatos con los mensajes y con estas decisiones que no son inocuas para la población general. Sí hay una saturación del sistema, la velocidad de propagación del virus es rápida, pero la pregunta es, ¿se soluciona solo guardándonos todos? ¿Qué es cuarentena estricta, generalizada? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Será que se está fallando o fracasando con otras estrategias? Traslado estas preguntas al doctor Luis Jorge Hernández. Él es médico salubrista, profesor de la Universidad de los Andes. Muy buenas tardes. Profesor, usted viene haciendo seguimiento no solo de los casos de la ocupación de las UCI. Hay un llamado de las agremiaciones y una discusión política si nos vamos o no a una cuarentena estricta. Desde su punto de vista, ¿es esta la salida? Ese llamado que se hace es bien importante, pero las cuarentenas no son la solución, una cuarentena estricta no. Recordemos que en Bogotá ni en Colombia nunca ha habido cuarentenas estrictas. Cuando se empezó la cuarentena el 20 de marzo en Bogotá y hacia el 25 de marzo en el resto del país, esta cuarentena ya tenía excepciones. Unas cuarentenas se considera eficiente si más o menos el 60-70% se cumple el confinamiento. Las cuarentenas en Colombia han tenido resultados, nunca han sido estrictas, estilo China, estilo Wuhan, que aquí es imposible. Implica una intervención de policía, militar, eso es una cuarentena estricta. Hay que recordar que estamos en cuarentena todavía, el gobierno nacional no ha levantado la cuarentena. Lo otro es que si nosotros hiciéramos buenas estrategias de mitigación, no necesitaríamos cuarentena. Si hiciéramos bien uso de tapabocas, cordón sanitario, distancia social, lavado de manos, limpieza de superficies, no necesitamos cuarentenas y así se reconoce internacionalmente. Las cuarentenas focalizadas, claro que sirven, porque miden. Es mejor cuarentenas focalizadas bien hechas y medidas, no una cuarentena generalizada, ineficiente y mal hecha. Lo otro, las cuarentenas claro que causan efecto en salud. Estaban contando en la salud física, en la salud mental, en las personas. La persona piensa que porque está en la casa está protegida. Tiene salidas, contamina los de adentro. Dentro de la casa, si la persona salió, debe usar tapabocas también y debe aislarse de los adultos mayores y debe lavarse las manos y usar tapabocas y distancia social con adultos mayores y con personas con enfermedades de base dentro de la casa. El tapabocas no es solo para afuera, es para adentro si salió también. Entonces, si está en cuarentena, hay un efecto de tiempo-respuesta, puede salir infectado también. Es mejor cuarentenas focalizadas bien hechas y reforzar la mitigación. Cualquier cosa que hagamos hoy en Bogotá o en el país tendrá efecto 15 días después, porque es la historia natural de esta enfermedad. Entonces, el llamado también acá es hacer buenas mediciones, inteligencia epidemiológica, aplicar cuarentenas flexibles, eso lo han hecho otros países. Estamos en el curso de la epidemia, que era lo que esperábamos. Estamos cerca del pico de epidemia y en todas las epidemias ocurre que aumenten. Entonces, no es hora de bajar la guardia. Doctor Hernández, antes de pensar en esas cuarentenas estrictas, y lo digo entre comillas, o generalizadas, que ya nos dimos cuenta que tienen un efecto temporal, ¿hay otras estrategias para garantizar que los que salgan, por ejemplo, no se contagien? ¿Qué deberían estar haciendo? Denos ejemplos puntuales, por ejemplo, de los gobiernos locales para ayudar a que la gente se proteja y no baje la guardia, como usted dice. Tapabocas gratuitos a la población. Tapabocas gratuitos por parte de las aseguradoras y de las alcaldías a la población con un sistema de disposición sanitaria de los tapabocas que se desechen. 2, sitio de lavado de las manos. Los taxistas no tienen dónde lavarse las manos. Hay que tener sitios de lavado de las manos, ¿sí? 3, si una persona necesita cuarentena y no puede estar en cuarentena porque tiene que trabajar en su subsistencia, otras ciudades lo han hecho, Buenos Aires, el Estado, la alcaldía le puede pagar 15 días de un hotel para que esté aislado y la persona cumpla su aislamiento y no esté en la casa contaminando a los demás. Esas 3 medidas. 4, mediciones estrictas de la cuarentena, coeficiente de reproductibilidad, porcentaje de uso de tapabocas, las aglomeraciones, medir las aglomeraciones es importante. Hay localidades que hacen más aglomeraciones que otras. O sea, debemos tener mediciones mucho más selectivas, mucho más estrictas. Esas medidas nos ayudarían. Es mejor estrategias bien hechas y no una cuarentena generalizada mal hecha. Además que no son inocuas. Usted es defensor de estas cuarentenas focalizadas o sectorizadas. ¿Qué necesitamos específicamente para que funcionen y dejemos de estar pensando en guardarnos todos? ¿Cuáles son esos indicadores, por ejemplo, las pruebas?
Hay que hacer tamización a la población. La otra medida es aumentar el número de pruebas a la población. ¿Para qué? Para identificar casos, identificar contactos y hacer aislamiento. También es hora de que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud cambien la definición de caso. La definición de caso no puede ser solo por laboratorio. Agregar otras dos definiciones de caso. Nexo epidemiológico, o sea, por contacto, o síntomas clínicos. En este momento, ¿qué pasa? La persona están buscando la prueba, van al hospital por la prueba, o dice yo no me aíslo hasta que me hagan la prueba, o me reincorporo al trabajo si la prueba sale negativa. No, la prueba es una cosa, pero la persona puede tener el coronavirus. Todos debemos comportarnos como si fuéramos portadores de coronavirus en el aeropuerto. Todos podemos tener coronavirus. Entonces, es importante que cambien la definición de caso, no solo por laboratorio, hacer más tamización y cambiar la definición de caso. Eso ayudará mucho a tener una idea más real de lo que está pasando y cortar cadenas de transmisión. Doctor Hernández, muchísimas gracias, muy claro el llamado que usted nos hace y definitivamente es que no hay una sola medida que sea salvadora y las que tomemos no solo deben disminuir la propagación del virus y proteger a los críticos, sino evitar otros daños sociales, económicos, mentales e incluso mortalidad por otras enfermedades. Nos vemos más adelante.